Hola, buenas noches. Mi nombre es Rodrigo Cordero y en este video explicaré y responderé las preguntas del examen número 2 de macroeconomía. Bueno, primera pregunta tiene que ver con el tipo de cambio, donde dice la instauración de la dictadura cívico-militar a partir del año 73 trajo consigo grandes cambios en todos los aspectos de la vida. En relación a la economía, se cambió el antiguo modelo de industrialización por una sustitución de importaciones, una economía neoliberal. A grandes rasgos se puede decir que este modelo se centró en la apertura comercial de Chile hacia el futuro y hacia el mundo, la exportación de materias primas, la disminución o la eliminación de aranceles, entre otras cosas. En este sentido, debido a la apertura, el país se encontraba vulnerable ante cualquier acontecimiento o crisis internacional, lo cual podía y lo hizo afectar al desarrollo económico del país. En este escenario en que Chile vivió la crisis del año 82, en este sentido, las políticas económicas de tipo de cambio fijo jugaron un rol fundamental en la crisis. Como pregunta, ¿cuál o cuáles cree usted que son las consecuencias de la crisis, tanto en el frente interno como en el frente externo de la economía? Bueno, en el año 1982 comenzó la mayor crisis económica nacional desde el año 1930 en Chile. Al depender excesivamente del mercado externo, se vio fuertemente afectado por la recesión mundial del año 80. El complejo escenario económico y el malestar de los trabajadores, estudiantes y opositores llevó a que el año siguiente se instalaran las protestas nacionales y se fortaleciera el movimiento sindical, motivando una violenta represión. En términos económicos, la crisis profundiza en el año 1982, el Producto Interno Bruto disminuyó de un 14,3%, el desempleo alcanzó el 23,7%, mientras que el gobierno decidió devaluar el peso un 18%. Ante este escenario, el gobierno decide poner término al cambio fijo del dólar, visitar empresas estatales como Chilecta, las CAP y la compañía de teléfono, rebajar los sueldos e intervenir 5 bancos adicionales. La cesantía llegó a un 30% y la inflación superó el 20%. Como consecuencia de la crisis en el ámbito social en el año 83, la crisis económica, sumada al creciente fortalecimiento del movimiento sindical, motivaron una ola progresiva de protestas a las que el gobierno de la época respondió con una violenta y masiva represión. Como consecuencia también en la educación durante los 80, la educación inicia su actual decadencia. Por una parte, los colegios fiscales son traspasados a las municipalidades. Como consecuencia también de este acto, se inicia una serie de desigualdades en cuanto a la calidad de la enseñanza y la profesión docente pasa a ser una de las profesiones y laboralmente más estable a una de las más inseguras. También está la caída del PIB, que es el proceso de liberación de mediados de los 70, descuidó algunos aspectos claves del manejo macroeconómico, como el cuidado de la administración de las cuentas externas, que es el déficit en cuenta corriente, y la regulación financiera. Por ello, si bien el PIB creció una alta tasa del 8% por año entre el 77 y el año 1981, el proceso tuvo un desbalance externo serio en el déficit de cuenta corriente de 15% en el año 81 y agudos problemas en el plano financiero. Esto llevó a una alta vulnerabilidad del país, que se vio enfrentado a una crisis de proporciones en el año 82, cuando el PIB cayó un 14% como respuesta al cese de flujo de capitales y las consiguientes crisis financieras. También está el tema de la bancarrota, que en el año 82-83 fueron malos años para Chile. El fantasma de la bancarrota se paseó por toda la estructura productiva y financiera de nuestro país. Las tasas domésticas de interés alcanzaron rangos incompatibles con la función productiva y con los retornos normales de los negocios. El poder adquisitivo de los trabajadores acusó contracciones que corrieron a parejas con la caída de los ingresos del país, y a su vez las pocas personas entendieron que ninguna legislación laboral puede evitar que las remuneraciones bajen si la economía entra en una fuerte recesión. Algunas de las medidas importantes: el gobierno estableció un régimen de flexibilidad laboral y evitó que el salario mínimo subiera en términos de provocar su efecto más nocivo, el desempleo de los pobres en este caso. También procuró una reducción de los costos de contratar trabajadores con una reforma previsional privatizadora, que además mejoró las pensiones, redujo los impuestos a las empresas, lo cual estimuló la inversión y el empleo, desburocratizó y suprimió trámites inútiles, con la exigencia de una cantidad de carnet y permiso en trabajadores de la libre iniciativa. El espíritu se transmitió a la administración pública y municipal mediante un manejo fiscal también y monetario prudente. Esto
o este último fue reforzado por la creación del Banco Central Autónomo, se logró equilibrar el presupuesto y se redujo paulatinamente la inflación de los tres dígitos. Fueron también privatizadas empresas estatales y se restituyó al sector privado se le restituyó al sector privado los bancos intervenidos durante la crisis del año 82 a través del capitalismo popular, lo que permitió al Estado disponer de más fondos para el gasto social. De este modo, Chile pudo exhibir en enero del 1990 una tasa de desempleo de la tercera parte que en 1982, 5 contra 15%, y alcanzó ya en 1988 tasas de crecimiento anual superiores al 7%, pensando en el 89 que era un 10%. No extrañó entonces que se empezara a hablar del jaguar chileno y de la economía estrella de América Latina. Bueno, también para el caso número 2, el cual dice, durante el gobierno de la Unidad Popular entre el año 1970 y 1973 se llevaron a cabo una serie de medidas económicas tendientes a mejorar la distribución del ingreso y a socializar los medios de producción. En este sentido, la Unidad Popular buscó estatizar grandes y medianas empresas privadas con el fin de que pasaran al control del Estado y los trabajadores. Para ello se realizaron expropiaciones de empresas y fondos no productivos, además de la nacionalización de la gran minería del cobre, para dinamizar la economía y mejorar la distribución del ingreso. El gobierno aumentó la cantidad de circulante en la economía, dinero, con el fin de que aumentara la demanda agregada por producto y esto incentivara a la industria con el fin de mejorar la producción. Sin embargo, esto no fue así, ya que la demanda agregada se expandió por el medio del aumento del gasto fiscal, lo que a su vez generó un aumento del déficit fiscal, ya que el Banco Central no contaba con los recursos necesarios para mantener este modelo. Este aumento en el circulante llevó a la economía del país a una espiral inflacionario que finalmente depreció la moneda y terminó con una hiperinflación. Como pregunta, de acuerdo a lo anterior, ¿qué tipo de crisis fue la que Chile vivió el año 73 y sus causas y consecuencias? Hasta la fecha existen vertientes para explicar el colapso económico del gobierno de Salvador Allende. Uno enfatiza en la época y la poca importancia que dio el gobierno de la Unidad Popular en la estabilización de la economía, específicamente en la inflación, que venía en alza desde el gobierno anterior y alcanzaba el 36,5% en el año 69. Sumando a esto los otros factores económicos externos, como la crisis internacional del petróleo. En el primer año del gobierno, en 1970, el gobierno de la época pensó que había una cierta capacidad instalada ociosa, por lo que implementó una política económica de expansión de la demanda agregada, siguiendo las ideas económicas imperiales en la época. Se pensaba que un aumento de la demanda agregada haría disminuir la cantidad de recursos ociosos y no tendría efectos negativos en la economía. La demanda agregada se expandió por el medio del aumento del gasto fiscal y esto llevó también a un aumento del déficit fiscal. Como este déficit se financiaba con emisión de dinero del Banco Central, esto produjo una expansión monetaria. En el primer año del gobierno de la Unidad Popular, todas las cifras de crecimiento resultaban positivas y auspiciosas, generando un clima de euforia en el país. En el plan económico que se implementó se sostuvo durante todo el gobierno de la Unidad Popular. Este plan de manera gruesa planteaba la estatización de áreas clave de la economía, nacionalización de la gran minería, ampliación de la reforma agraria que habían sido implementadas en el gobierno anterior, congelación de los precios de los bienes de primera necesidad y un fuerte aumento en los salarios. Al principio de ese gobierno, decretó una alza en promedio del 55% de los salarios. Este último punto se basaba en la creencia que había en ese tiempo que las empresas tenían grandes utilidades, por lo que esto en teoría iba a producir una mejor distribución del ingreso. El déficit del sector público pasó del menos 1,4% del Producto Interno Bruto en 1970 hasta llegar al menos 22,9% en el año 73. Este fuerte aumento del déficit fiscal por parte del gobierno de la Unidad Popular se explicaba por el plan económico que se implementó en esa época, el plan COVID, que tenía una fuerte inspiración en las ideas keynesianas de la época. El diagnóstico de ese plan se basaba en la premisa que en la economía había una cierta cantidad de recursos ociosos, por lo que una política económica que aumentaba la demanda agregada llevaría a la utilización de los recursos sin costos importantes para la economía. También se discutían otras posibles explicaciones para esta, donde incluso algunos economistas de la época pensaban que esta era en algunos casos hasta podía ser beneficiosa para que existiera el crecimiento económico. Sin embargo,
En nuestros tiempos, la opinión casi unánime entre los economistas es que hay una fuerte relación entre la inflación y la emisión del dinero, más allá del aumento de este. En Chile, el Banco Central era una repartición de gobierno, de hecho lo fue hasta que entró en vigencia la Constitución del 80 y financiaba los déficits propietarios de este. El fuerte aumento del déficit fiscal durante ese gobierno llevó también a un fuerte aumento en el dinero circulante. Durante ese gobierno las autoridades decidieron fijar los precios a niveles bajo el nivel de equilibrio porque el gobierno de la época quería que la gente con menos recursos pudiese comprar los bienes más esenciales a un bajo precio, siguiendo lo planteado en el plan Buscovi. La fuerte expansión monetaria llevó a un exceso de la demanda de los bienes que tenían precios fijados. Esto, justo al acaparamiento que hubo en ese tiempo y el complot que había en contra del gobierno, produjo un desabastecimiento generalizado de estos bienes. En esa época era muy común ver filas de personas de cientos de metros esperando poder comprar un kilo de pan o algunos bienes de primera necesidad. En el año 1971, los salarios reales y los salarios en el sector público aumentaron, bajo los salarios en el sector privado crecieron aproximadamente en el mismo promedio un 11,4% anual. Estos son los primeros años del 71. El Producto Industrial aumentó un 6,2% y el 10,6% comparado con los mismos periodos del año anterior. Las ventas industriales crecieron en promedio aún más grande, en 12% situado, y durante el primer cuarto y el 11% en el segundo cuarto. En general, el comportamiento de la economía en el año 71 pareció justificar a los economistas de la Unidad Popular. El PIB en real creció un 7,7%, los salarios reales aumentaron en promedio un 17%, y el consumo agregado creció a una tasa real del 13,2%, y la tasa de desempleo bajó por debajo del 4%. Como consecuencia, el gobierno central incrementó el déficit fiscal, multiplicó la cantidad de dinero y esto propició y depreció la moneda y causó una hiperinflación del 342% al final de su mandato. La medida causó un crecimiento transitorio del consumo y la producción del país, mientras que se mantenía la inflación de niveles razonables, razonables gracias a la fijación de precios del mercado, los cuales han situado por el Ejecutivo. Tras el derrocamiento de Salvador Allende, Pinochet lanzó el tratamiento de choque que consistía en reducir el gasto público en un 20%, despedir el 30% de los empleados públicos, aumentar temporalmente el IVA, privatizar la mayor parte de las empresas estatales, liquidar los sistemas de ahorro y préstamos de vivienda. Los sindicatos fueron prohibidos al considerar un manejo político enfocado hacia la izquierda por parte de sus dirigentes y la legislación laboral existente fue eliminada, haciéndose cargo del Ministerio de Hacienda don Jorge Causas, del Ministerio de Economía, don Sergio de Castro, líder de los Chicago Boys, y del Banco Central de Chile, Pablo Barahona. Bueno, profesora, espero haber podido explicar de buena manera y responder a las preguntas que usted realizó para el examen número 2 de macroeconomía. Con esto me despido. Muy buenas noches.